Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos y preparadas porque hoy tenemos un bombazo de aquellos que hacen temblar los cimientos del chismorreo. Como vieron en el título y sí, están leyendo bien, vamos a sumergirnos en el universo de Ander Ercel y Kerem Bürsin. Y no es un rumor más sacado de la manga, ni una especulación basada en un cruce de miradas captado por un dron espía. No. Después de un largo periodo de misterio digno de una novela de Agatha Christie, de idas y vueltas que marean más que una montaña rusa, de negaciones que sonaban más a evasivas y confirmaciones a medias que te dejaban con más preguntas que respuestas, parece que finalmente Ander Ercel ha revelado su secreto. ¿Están listos para el chisme jugoso, para la carnaza de primera calidad, para el cotilleo que nos mantendrá despiertos hasta la madrugada? Porque hoy vamos a desmenuzar, diseccionar y analizar con lupa todo lo que sabemos, lo que se dice, lo que se rumorea en las sombras y lo que se susurra en los pasillos de los estudios de grabación sobre esta pareja que nos tiene a todos, absolutamente a todos, en un estado de obsesión colectiva. Vamos a analizar cada pista como si fuéramos Sherlock Holmes descifrando un enigma, cada declaración como si fuera un mensaje encriptado, cada mirada como si fuera una ventana al alma, todo. Y con la ayuda de ustedes, mi ejército de detectives del corazón, vamos a intentar descifrar qué está pasando realmente entre Ande y Kerem. ¿Hay reconciliación en el horizonte? ¿Es solo una amistad que ha evolucionado? ¿O estamos siendo víctimas de una elaborada campaña de marketing? Lo descubriremos juntos. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de rumores, confirmaciones a medias y teorías conspiratorias dignas de Hollywood, quiero pedirles un favorcito rapidísimo, un gesto que no les tomará ni 2 segundos, pero que para mí significa el mundo. Si eres nuevo por aquí y te encanta el chisme picante, el drama televisivo, los romances dignos de novela y todo lo relacionado con el fascinante mundo del espectáculo turco, no olvides suscribirte al canal. Hazlo ahora mismo. Dale clic al botoncito rojo que dice suscribirse y únete a esta comunidad de chismosos sin remedio. Y por supuesto activa la campanita, esa pequeña maravilla tecnológica que te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, para que no te pierdas ni una pizca de información y seas el primero en enterarte de todas las novedades exclusivas y bombas que tengo preparadas para ustedes. Además, tu suscripción me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad, a investigar a fondo, a contrastar la información y a ofrecerles una perspectiva diferente de todo lo que sucede en el mundo del famoseo. Así que dale clic al botoncito rojo y únete a esta familia de chismosos empedernidos. No te arrepentirás. Ahora sí, vamos al grano. Que el chisme nos espera. La verdad es que la relación entre Ande y Kerem ha sido una montaña rusa emocional de proporciones épicas para todos nosotros, los fans, los seguidores, los shippers incondicionales. Desde el momento en que protagonizaron Senkalkam, la serie que los catapultó a la fama mundial y que nos robó el corazón, la química entre ellos era innegable, palpable, casi tangible. Era una fuerza de la naturaleza que arrasaba con todo a su paso. Esa chispa que saltaba de la pantalla era imposible de ignorar, de disimular, de negar. Era una llama que ardía con una intensidad deslumbrante. Todos, absolutamente todos, queríamos que su amor traspasara la ficción, que se materializara en la vida real, que se convirtiera en algo duradero y verdadero. Y para nuestra alegría, para el deleite de nuestros corazones románticos, parecía que así fue. Recuerden esas fotos de las vacaciones paradisíacas en las Maldivas, esas miradas cómplices que decían más que 1000 palabras, esos gestos cariñosos que evidenciaban una conexión profunda, esos momentos de risa compartida que iluminaban sus rostros. Era evidente que algo más que una simple amistad, por muy sincera y genuina que fuera, estaba floreciendo. Era un romance en toda regla, un cuento de hadas moderno que nos hacía creer en la magia del amor. Durante un tiempo confirmaron su relación, la hicieron pública y nos regalaron momentos súper tiernos y románticos que compartían a través de sus redes sociales y que nos hacían suspirar de envidia sana. Era la pareja perfecta, la envidia de todos, el sueño hecho realidad para los fans de Senkalkam, que veíamos como la ficción se convertía en realidad ante nuestros ojos. Pero como suele suceder en el vertiginoso y a menudo cruel mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre, o al menos no siempre dura lo que uno desearía. De repente, como un rayo en un día soleado, empezaron a circular los rumores de crisis, de distanciamiento, de posibles infidelidades, de problemas de agenda, de diferencias irreconciliables.
Y finalmente, después de semanas de especulaciones y negaciones ambiguas, llegó la confirmación oficial: Ande y Kerem habían terminado su relación. El drama. El apocalipsis emocional. La tristeza invadió a todos y cada uno de los que habíamos apostado por su amor, a los que habíamos creído en su historia, a los que habíamos idealizado su romance. Parecía que el cuento de hadas había llegado a su fin de la manera más abrupta y dolorosa posible. Desde entonces ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa, intentando evitar la atención mediática y centrándose en sus respectivas carreras profesionales. Se les ha relacionado con otras personas, han surgido rumores de nuevos romances fugaces, de conquistas pasajeras, pero nada concreto, nada que pudiera confirmarse de manera oficial. Hande se ha enfocado en su carrera como actriz y modelo, consolidándose como una de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Kerem ha seguido triunfando en diferentes proyectos, explorando nuevos registros y demostrando su talento como actor. Parecía que la página de su historia juntos había sido cerrada definitivamente, que el capítulo de su amor había llegado a su fin y que no habría segundas partes. Pero, aquí es donde la cosa se pone interesante. Aquí es donde el chisme se vuelve realmente jugoso. En las últimas semanas han surgido una serie de señales, de pistas, de indicios que han hecho que los fans, los shippers, los románticos empedernidos volvamos a ilusionarnos, a soñar con una posible reconciliación. Pequeños gestos que no pasan desapercibidos para los ojos entrenados de un chismoso profesional, comentarios sutiles que se interpretan como mensajes en clave, coincidencias sospechosas que despiertan la imaginación. Todo apunta, según los expertos en el tema, a que Hande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad, a que la llama del amor podría volver a encenderse. Y ahora, con lo que parece una confirmación velada, una insinuación sutil, una revelación a medias por parte de la mismísima Hande, la esperanza se ha reavivado con más fuerza que nunca. ¿A qué me refiero con confirmación? Bueno, todo comenzó con una entrevista reciente que Hande concedió a una prestigiosa revista turca, una publicación de renombre que suele contar con acceso privilegiado a las figuras más importantes del mundo del espectáculo. En esta entrevista, que causó un gran revuelo en las redes sociales, Hande habló de su vida personal, de sus proyectos futuros, de sus ambiciones profesionales y de cómo ha cambiado su perspectiva sobre el amor, las relaciones y el compromiso. Y en un momento dado, la periodista, con la astucia y la perspicacia que la caracterizan, le preguntó directamente sobre Kerem, sobre su relación pasada y sobre la posibilidad de una reconciliación. Aunque Hande intentó evadir la pregunta al principio, mostrándose cautelosa y reservada, al final terminó cediendo, como si no pudiera contener más tiempo lo que guardaba en su interior, y revelando algo que ha dejado a todos boquiabiertos, con la mandíbula desencajada y el corazón latiendo a 1000 por hora. No dijo explícitamente que están juntos de nuevo, no pronunció las palabras mágicas que todos queríamos escuchar, pero sus palabras, cuidadosamente elegidas, sus expresiones faciales, captadas por el ojo avizor del fotógrafo, dejaron entrever que Kerem ocupa un lugar muy especial, un rincón privilegiado, un santuario sagrado en su corazón. Según la traducción de la entrevista que he podido encontrar, contrastar y verificar con mis fuentes de confianza, Hande dijo algo así como: Kerem es una persona muy importante en mi vida. Hemos compartido momentos muy bonitos, muy especiales, muy significativos juntos y siempre le tendré un gran cariño, un respeto profundo, una admiración sincera. Aprendí mucho de él, crecí como persona a su lado y le agradezco todo lo que me aportó, todo lo que me enseñó, todo lo que me hizo sentir. Es alguien a quien siempre llevaré en mi corazón, un recuerdo imborrable, una huella eterna. Ahora analicemos estas palabras con lupa, diseccionémoslas como si fuéramos cirujanos del corazón, busquemos entre líneas el verdadero significado de lo que Hande quiso decir. Hande no dice que son solo amigos, ni que ya no siente nada por él, ni que su relación es cosa del pasado. Al contrario, reconoce que es una persona muy importante en su vida, que han compartido momentos muy bonitos y que siempre le tendrá un gran cariño. Además, dice que aprendió mucho de él y que le está agradecida por todo lo que le aportó. Y la frase clave, la que nos da esperanzas, la que nos hace creer en un final feliz: alguien a quien siempre llevaré en mi corazón. Esto no suena a una simple amistad platónica. Esto suena a algo mucho más profundo, a un amor que ha dejado una huella imborrable en el corazón de Hande, a un sentimiento que trasciende el tiempo y la distancia. Y aunque no lo diga con todas las letras, aunque no lo declare a los cuatro vientos, creo que está dando a entender que Kerem sigue siendo el amor de su vida,
que su corazón aún le pertenece y que no descarta la posibilidad de un futuro juntos. Además de esta entrevista reveladora, han surgido otros indicios que apuntan a una posible reconciliación, a un reencuentro amoroso. Por ejemplo, se les ha visto juntos en varias ocasiones, aunque siempre intentan pasar desapercibidos, camuflándose entre la multitud y evitando las cámaras. También se han intercambiado likes y comentarios en redes sociales, lo cual, en el lenguaje millennial, es una señal inequívoca de que están en contacto, de que se siguen mutuamente y de que se dedican pequeñas muestras de atención. Y lo más importante, se rumorea, se comenta en los círculos cercanos a la pareja que han estado hablando, que han tenido conversaciones profundas y sinceras, que han estado tratando de resolver sus diferencias, de limar asperezas y de encontrar un punto en común para retomar su relación. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza, con un caudal que amenaza con desbordarse. Creo que hay muchas posibilidades de que Ande y Kerem estén dándose una segunda oportunidad, de que estén trabajando en su relación, de que estén luchando por su amor y que con el tiempo confirmen su reconciliación de manera oficial, poniendo fin a meses de incertidumbre y especulaciones. Y si eso sucede, será la noticia del año. El bombazo informativo que todos estábamos esperando. Todos los fans de Senkalkam, todos los que creímos en su amor, estaremos celebrando y brindando por su felicidad, por su reencuentro, por su segunda oportunidad. Porque, seamos sinceros, todos queremos verlos juntos de nuevo. Son una pareja que irradia química y amor, que transmiten una energía positiva y que nos hacen creer en los cuentos de hadas, en las segundas oportunidades y en el poder del amor verdadero. Pero incluso si no vuelven a estar juntos, si deciden seguir caminos separados y buscar la felicidad en brazos de otras personas, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor a ambos, tanto en su vida personal como profesional. Al final, lo más importante es que sean felices, que encuentren la paz y la armonía y que encuentren el amor verdadero, ya sea juntos o por separado. Lo que sí es cierto es que la historia de Ande y Kerem nos ha enseñado mucho sobre el amor, el desamor, las relaciones de pareja, las dificultades de la fama y las segundas oportunidades. Nos ha demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que a veces vale la pena luchar por lo que uno siente, que el destino puede depararnos sorpresas inesperadas. Y aunque su historia aún no tenga un final definitivo, nos ha regalado momentos inolvidables, nos ha hecho soñar con un amor de película y nos ha recordado que la vida es una montaña rusa de emociones. En resumen, Ande ha revelado, o al menos insinuado fuertemente, que Kerem sigue siendo el amor de su vida, que su corazón aún le pertenece y que no descarta la posibilidad de un futuro juntos. Aunque no han confirmado una reconciliación oficial, las señales apuntan a que podrían estar dándose una segunda oportunidad, trabajando en su relación y luchando por su amor. Y mientras tanto, los fans seguimos esperando con ilusión y esperanza, con el corazón en un puño y la respiración contenida. Y bueno, mis chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes, especulaciones, teorías y revelaciones. La verdad es que me encanta compartir estas noticias con ustedes, saber sus opiniones, leer sus comentarios y debatir sobre los temas que nos apasionan. Así que no duden en dejarme sus comentarios aquí abajo y contarme qué piensan de todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O prefieren que sigan caminos separados? ¿Son Team Ande o Team Kerem? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final, por su apoyo incondicional, por sus likes, por sus comentarios y por su suscripción al canal. Su apoyo es fundamental para mí, me motiva a seguir creando contenido de calidad, a investigar a fondo y a ofrecerles una perspectiva diferente de todo lo que sucede en el mundo del famoseo. Así que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas, más noticias del mundo del espectáculo turco y más sorpresas que tengo preparadas para ustedes. Hasta la próxima, mis chismosos. Los quiero. Chao.